Seguimos ya con la jornada, con este programa un poquito más reducido, pero en el que vamos a hablar evidentemente de toda la actualidad polideportiva y vamos a seguir con el fútbol, en este caso con tercera división. Vamos a ver esa clasificación del grupo octavo en el que el Numancia B se mete de nuevo en playoff tras su victoria por 1-0 ante el Bupol. Sabemos al Almazán que se mantiene con 19 puntos, pero el hecho es que ha descansado, como ya sucedió con el Numancia B. Almazán y Numancia B tienen un partido menos respecto a muchos rivales de esa clasificación que iremos actualizando cada semana. Y seguimos hablando de actualidad polideportiva y en este caso de voleibol. Malas noticias que nos traen desde Alicante el Río Duro Soria, porque caía por 3-1 ante el Almoradí, un recién ascendido que aún no conocía la victoria y que vuelve a hurgar en esa herida celeste a domicilio. Recordamos que la temporada pasada no consiguieron ganar ningún partido fuera de casa y de momento en esta temporada 2 partidos, 2 derrotas. Vamos a ver esa crónica del encuentro. Poca explicación tiene la derrota del Río Duro, que venía lanzado tras imponerse a Ibiza en Soria frente al debutante Almoradí. Sin duda el factor psicológico jugó una mala pasada, y eso que los sorianos se hicieron con el primer set. Fue un partido malo de nuestra parte, ellos empujaron mucho, jugaban en casa y bueno, no supimos reaccionar a ese nivel del partido que nos plantearon. Al final fue algo general, ¿no? Si ninguno, creo, nos encontramos cómodos en el partido, al final nos acabamos metiendo y no supimos salir de ese agujero, digamos, para remontar el partido. Pese a este primer parcial, el segundo se escapó y ahí empezó a llegar la pequeña debacle. La moral del debutante y el apoyo del público, que jugaba ante un histórico como es el conjunto de Soria, hizo el resto. Se notó mucho anímicamente que el equipo no tiraba como siempre, como de costumbre, y bueno, es algo que también la experiencia de estar poco en esas situaciones, creo yo, y nada, seguir y intentar cambiarlo. Colito, como el resto de la plantilla, no encuentra una explicación clara. La igualdad de la categoría, con otros resultados sorprendentes en este inicio de temporada, puede explicar en parte la situación, aunque insiste en que no es una excusa. El colocador espera y desea que no se vuelva a repetir. Veremos si ese Río Duro Soria consigue ya su primera victoria fuera de casa. De momento 2 partidos consecutivos en casa, Manacor y el complicado Almería. Veremos cómo salen de esos partidos, porque será importante sumar lo máximo posible si quieren estar en la próxima Copa del Rey. Y de un equipo que pasa una mala racha a un equipo que hasta ahora no conoce la derrota, ni siquiera conoce ningún empate, como es el Balonmano Soria. Ya tenemos aquí en plató a Rodrigo Jordén, entrenador del Balonmano Soria. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio. 6 de 6 desde tu llegada a Soria. ¿Qué más se puede pedir, Rodrigo? Bueno, estamos en el mejor de los parámetros, entre comillas. De momento está saliendo todo bastante bien y queremos que la línea sea que se mantenga en el tiempo. Vamos a hablar un poco de ese inicio de temporada, de cómo ha ido comenzando este Balonmano Soria, pero vamos a empezar con lo más actual, con esa victoria por 29-23 ante el Ciudad de Salamanca, del que vamos a ver ya imágenes del partido. Un partido que yo lo denominé de partido trampa, porque el Salamanca es un equipo muy intenso y lo vimos en la primera parte cuando llegaron a tener rentas de 3 goles, incluso ellos. Sabíamos que era un equipo que tenía potencial para poder ponernos en apuros y no afrontamos bien el inicio del partido, salimos fríos, nos contagiamos en exceso de su pasividad en ataque y no hicimos nuestro juego, que es una defensa intensa y poder salir rápido al contraataque, cosa que sí pudimos hacer en la segunda parte, ya muy mentalizados después del paso por el vestuario, y ahí ha cambiado bastante la torna. De hecho, al descanso ibais con un gol de desventaja, 13-14, y en la segunda parte es verdad que cogisteis los 3 goles de renta, pero se produce un parcial de 10-1. ¿Qué tuviste que ajustar, qué tuviste que cambiar para no solo mejorar y ser superior, sino un parcial que es demencial incluso en algunos casos, 10-1? Hubo que cambiar pocas cosas, pero hubo que sobre todo ser conscientes de lo mal que lo estábamos haciendo durante los primeros 30 minutos. Los chicos vieron lo que había que cambiar, evidentemente, y salimos mucho más mentalizados a nivel defensivo para poder, lo que te insisto, poder correr y buscar situaciones fáciles de ataque, como así fue. ¿Afecta mucho ganar al Santoña de la manera que se ganó un equipo tan potente de cara, aunque no quieras relajarte un poquito, que a lo mejor es lo que pudo pasar al principio? Puede ser. No obstante, para eso estamos los entrenadores, para seguir con el látigo, entre comillas, y mantener siempre el estado de alerta. Pero bueno, puede pasar. Después del fin de semana anterior en Santoña, que es una pista muy complicada, muy pesada de jugar, el ambiente es muy cargado. El arbitraje, que también tuvo sus cosas. El arbitraje, y bueno, jugamos contra un rival con unos jugadores que vienen de categoría superior y bueno, conseguimos la victoria y de mérito, pero bueno, eso no quiere decir que no nos vayamos a parar ahí, tenemos que seguir, porque semana tras semana los puntos valen igual. Cuando comenzaste la temporada nos avisabas y nos decías en declaraciones, el primer mes va a ser complicado, va a ser de pretemporada. Respecto a los números, todo victorias. ¿Esperabas ganar así todo y ganar
varios partidos, no con facilidad, pero sí por goles, con una renta bastante holgada. De hecho, ganáis casi por 4 goles por partido en cuanto a números. Sí, más o menos. Cuando salió el calendario, más o menos sabíamos que los primeros rivales podían ser uno de un perfil un poco inferior a nosotros, sin menospreciar absolutamente a nadie. Y eso nos tenía que servir para esas semanas más de acople, como así ha sido. Pero llegó Santoña, el quinto partido, era el primer día clave, el primer día a domicilio, un partido muy complicado y aún así lo sacáis adelante resolviendo situaciones muy comprometidas, además, con un gol al final del partido, luchando contra varias decisiones cuestionables al final del encuentro, como suele pasar fuera de casa. Ahí sí que mostró el equipo ya madurez. Sí, los chicos mostraron mucha entereza porque más o menos llevamos todo el partido bien y en los últimos compases ellos incluso se ponen un gol por delante y nos superamos a nosotros mismos y al final transformó a Adrián en un 7 metros decisivo quedando 8 segundos, que fue el gol de la victoria. ¿Ha sido clave en todo esto que los fichajes se han adaptado, por lo menos en cuanto a números, a lo que es sensaciones tan rápido? Teijón en portería ya es uno de los hombres destacados, Adrián Prieto está metiendo muchos goles, Samuel empieza a brillar desde el extremo. ¿Ha habido una adaptación rápida? ¿Tu propia adaptación como técnico? Sí, yo creo que sí. A ver, el club nos da todas las facilidades del mundo para poder acoplarnos y adaptarnos de la mejor manera posible. Si los jugadores, esos 3 que citas, pues son jugadores de mucho Citas esos 3 porque son los nombres al final más importantes que han llegado este año. Son jugadores de reputada trayectoria en cuanto a su nivel balomanístico, entonces, bueno, se acoplaron de una manera cómoda y fácil, ¿no? Se acoplan a un equipo, entre comillas, ganador, porque venía a hacer 2 temporadas consecutivas cada vez mejor, se mantenía el gran bloque de la plantilla. Y claro, la pregunta es obligada, ¿hasta dónde puede llegar? La sombra de estos años no sé cómo es de alargada, pero evidentemente la gente se ha vuelto a enganchar mucho al balonmano Soria, vemos un pabellón prácticamente lleno en cada partido, se ganan 6 partidos seguidos. ¿Cuál es el techo de este equipo? El techo es seguir aspirando a lo máximo, pero con los pies en el suelo, ir semana tras semana, intentando seguir ganando los partidos y luego veremos dónde nos pone la clasificación. La clasificación que ahora mismo nos pone con Oviedo por detrás con 2 puntos menos, Burgos los mismos puntos, 3 equipos destacados y ya Vilesina, Gijón, otros equipos que ya han fallado en un par de partidos. ¿Puede ser esto cosa de 3 o es muy pronto? Puede ser cosa de 3, pero aún así es un poco pronto. Yo creo que dentro de un par de semanas la clasificación se abrirá un poquito más y ahí queremos estar en este grupo de 3, 4 aspirantes a poder acceder a jugar fase de ascenso. ¿Son tan temibles Oviedo y Burgos como los pintan? Son muy buenos equipos, con unos jugadores con una confección de plantilla muy por encima de lo que puede ser considerado una primera nacional. Pero no nos asustan. Serán partidos de tú a tú y ahí tenemos muchas ganas de poder demostrar el potencial que tenemos nosotros. De hecho, Oviedo ya falló, ya perdió un partido. Burgos lo pasó muy mal en Salamanca, por ejemplo, el equipo que habéis ganado con una gran segunda parte. Al final, a un partido todo es posible y ya han demostrado que contra equipos medios también son vulnerables, ¿no? Sí, la Liga, pese a que lo que puedo decir en clasificación, la Liga puedes pinchar, entre comillas, cometer errores contra cualquiera. Por tanto, te hace saltar a todos los partidos con todas las alertas. Y bueno, ojalá podamos seguir sumando y llegar al tramo final de la primera vuelta, que ahí enganchamos a Burgos y Oviedo fuera, y poder puntuar en sus pistas. Sí. Vamos a hablar de lo que hay y de lo que habrá. Llegaste a un equipo que era muy característico en una intensa defensa y un poderoso contraataque. Ahora mismo es el equipo de segunda mejor defensa, 25 goles por partido. Has mantenido ese poderío defensivo y es una de las claves que consideras para este club, ¿no? Más o menos los jugadores tienen un perfil defensivo muy alto, tanto Javi Castillo como Marcos Seguren son muy poderosos en la línea defensiva y eso nos hace crecer mucho. No es mantener la idea anterior, sino adaptarse un poco al perfil de los jugadores y determinados jugadores tienen ese perfil que tiene que ser la manera de proceder del equipo. Sí. Y luego lo que sí que querías dando tu toque, entre otras muchas cosas, es darle una riqueza táctica en ataque mayor, ¿no? Sobre todo a ese ataque en estático, potenciar más recursos en ataque. ¿Sí que vas consiguiendo instaurar esa idea? Esa idea va a tardar un poquito, tiene que ser a pequeñas dosis, pero si miras goleadores, es un juego muy coral, no dependemos en exceso de la anotación de ningún jugador determinado, sino que bueno, en todos los puestos más o menos somos capaces de crear peligro al equipo rival. De hecho, en este último partido, Marcos, que es un jugador mucho más defensivo, por ejemplo, que Castillo, 4 goles fue el máximo anotador del partido, Castillo otros 4, Adrián 3 o 4, fue un triunfo muy coral y da a entender eso, ¿no? Los recursos, Pablo 4, también Paloma Seu, que hizo un gran partido.
Sí que estás instalando que no dependa todo de dos jugadores. Por ejemplo, el año pasado hablábamos de Raúl Lavilla y Raúl Blanco, que metían 6-7 goles por partido cada uno. Eso este año parece que se va a equilibrar más, ¿no? Sería lo ideal, no, insisto, no depender de nadie y dados los jugadores que tenemos, poder afrontar las dificultades en cada partido de la mejor manera, dada la rotación que tenemos y la amplitud de plantilla. Sí. Última pregunta, Rodrigo. ¿Cuándo se puede hablar de luchar por el playoff de ascenso o se va a poder hablar de luchar por el playoff de ascenso? Bueno, la última jornada del año, en mayo, posiblemente, pero bueno, yo creo que dentro de un par de jornadas la liga se puede abrir un poquito, se pueden marcar ya un poco las diferencias y demás y ya podemos hablar un poco más de ello. Pero seguimos insistiendo que hay que tener los pies en el suelo, ir jornada a jornada y sobre todo queremos aspirar a poder estar en el bloque de aspirantes.